Muy buenos días, hermanos. En el devocional de hoy, titulado No bajes tu arco, vamos a estar leyendo un pasaje en Segunda Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 19. En este pasaje vamos a ver la última profecía que hace Eliseo, y la hace ante el rey de Israel, que era llamado Joás. Dice Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre tu arco. Y puso él su mano sobre su arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: Golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: Al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Vemos cómo en este pasaje el futuro de Israel estaba en manos del rey Joás. Las saetas o las flechas estaban en sus manos, y dependiendo de cuántas veces golpeaba el suelo o de cuántas veces tiraba las flechas, así se iba a ver afectada toda la historia de la nación, sea una, dos, tres, como fue el caso, o si vaciaba su aljaba entera en la tierra. En muchas ocasiones encontramos en la Biblia cómo los eventos se encuentran vinculados a un arbitrio de los hombres, y dependiendo de sus decisiones, entonces acontece una cosa o acontece otra diferente. Joás era un rey indigno, y en su mano descansaba el destino de todo el pueblo. Si hubiera golpeado 5 o 6 veces la tierra con las flechas, ese gran enemigo que tenía el pueblo de Dios hubiera sido derrotado completamente. Muchas veces desconocemos, o al menos no recapacitamos o no meditamos en la responsabilidad que recae sobre nosotros. Como hijos de Dios, como compañeros de trabajo, como padres y madres de familia, como líderes de alguna actividad de la iglesia, ¿cuántas bendiciones podríamos transmitir a esas personas y cuántas otras pueden dejar de ser recibidas a través de nuestra conducta? Pequeñas cosas pueden conducir a grandes eventos, pero muchas veces nos ocurre como a Joás. Somos personas que nos detenemos antes de lo que deberíamos. Todos, o al menos la gran mayoría de los cristianos, tienen grandes oportunidades en alguna vez de su vida, pero muchas veces, teniendo esas oportunidades, golpeamos nada más que 3 veces en vez de dejar todo lo que podíamos hacer. Puede ocurrir, por ejemplo, en el conocimiento cristiano, que golpeamos 3 veces y después dejamos de golpear. Conocemos el ABC de la Biblia, algunos de los conceptos, la justificación por fe, etc., pero ignoramos muchos otros aspectos y simplemente los dejamos así. No nos quedemos con los contenidos básicos, debemos buscar comprender la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 18, que debemos ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Debemos, como cristianos, como hijos de Dios, ser buenos estudiantes de la palabra de Dios.
Pero también esto nos puede pasar con el crecimiento espiritual o con los logros de nuestra vida espiritual. Muchas veces pensamos que sí, amamos a Dios, que le servimos, que obedecemos, que llevamos una vida de oración, que leemos su palabra un rato a diario, pero ¿por qué no amarlo más? ¿Por qué no servimos más? Obedecer más, orar cada vez más, estudiar la palabra más profundo. Llevaste un alma a Cristo y te quedaste satisfecho con esto. ¿Por qué no llevar una más? Deberíamos tener hambre y sed de cada día potenciar cada una de estas cosas, cada uno de los logros de nuestra vida cristiana. ¿Estás en un ministerio? Hagámoslo crecer, mejoremos en ello, busquemos la salvación de más personas, prediquemos con doble frecuencia. En la oración también esto se ve como un ejemplo muy frecuente y muy presente. ¿Estás pidiendo algo en oración? ¿Por qué no pedir quizás una bendición mayor? ¿Por qué no pedirlo de forma más fervorosa? Debemos ser cristianos como Jacob, que luchan toda la noche hasta que reciben la bendición. Cristianos como la viuda de la parábola de Lucas 18, de la viuda y el juez, que insistió al juez que se haga justicia hasta que éste aceptó luego de un tiempo. Queremos justicia, clamemos de día y de noche, como dice también esa parábola. Hacemos bien en orar, pero debemos orar mucho más. No nos podemos imaginar de cuántas bendiciones están ahí esperando para aquellos que oran fervorosamente hasta que Dios les responde. Y así, de esta forma, podríamos seguir dando un montón de ejemplos, incluso se les puede ocurrir a ustedes muchos ejemplos de la vida diaria del cristiano, en los que empezamos bien, pero quizás muchas veces nos detenemos. Por distintas razones dejamos de realizar estas cosas que pueden parecer cotidianas o pueden parecer pequeñas u ordinarias, como lo era para el rey lanzar flechas por la ventana, pero que pueden traer grandes consecuencias. Ahora quería pensar en cuál fue el resultado de detenerse. Entonces vemos que el rey se detuvo y se detuvo también la bendición. Joás disparó 3 veces y 3 veces Dios le dio la victoria. Al parar, al detenernos, estamos cortando ese tubo, ese conector por el cual pasa la bendición de Dios hacia nosotros. Es como perjudicarse a uno mismo. Y el detenerse no va a quedar nunca sin consecuencias, como le pasó al rey. Y no solamente sufrimos nosotros mismos, sino que también sufrirán otros con nosotros. Todo Israel se encontró en esa situación por esas flechas de Joás. Cuando paramos, cortamos esa bendición de Dios tanto como para nosotros como para otras personas, nuestros vecinos, compañeros de trabajo o estudio, hijos, amigos. Y ahí también es cuando el enemigo triunfa. Satanás aplaude de alegría cuando un hombre de Dios se vuelve ocioso, perezoso, deja de leer la Biblia, deja de orar, cuando nuestra comunión cesa. Pero no solamente eso, sino que también cuando pasa esto es cuando se pierden enormes o grandes oportunidades. ¿Cuántas cosas enormes para la gloria de Dios quedaron sin realizarse simplemente porque cristianos, como nosotros, dejamos de intentar? Quizás, hermanos, podemos observar en nuestra propia vida y darnos cuenta que nos encontramos en una pausa, que nos hemos detenido en algunos de estos aspectos que vimos o en otros que no vimos. Recordemos que si nosotros paramos en nuestro servicio o en acercarnos a Dios, nosotros paramos, pero el enemigo no se detiene. Que no tengamos dudas a la hora de tomar la decisión y que podamos seguir disparando las flechas, las saetas de salvación de Jehová, como leíamos, flechas de bendición de Dios a cada una de nuestras vidas y a las de otros. Y por algo también algo que debería evitar, por último, algo que también debería evitar que nos detengamos, es preguntarnos si podríamos
hacer en algún momento lo suficiente por nuestro Salvador? ¿Hay algún momento en el cual deberíamos parar? ¿Acaso Cristo en algún lugar se detuvo? Él fue a Jerusalén, siguió el plan del Padre al pie de la letra. Cuando llegaron los azotes, los latigazos, no se volvió para atrás ni nos abandonó. Y claramente y tranquilamente podría haberlo hecho. Cuando cada clavo perforó su cuerpo, no nos dejó. Cuando el mismo Dios Padre le había abandonado y sintió las aflicciones más terribles, las cuales nunca, pero nunca vamos a entender ni a saber qué fue lo que sufrió en ese lugar. Ni aún ahí se detuvo. Él completó su obra hasta el final. Él dijo, consumado es, demostrando que ya todo estaba hecho, ya la deuda estaba paga, ya la obra estaba terminada. Pensando en esto, que cada uno de nosotros retomemos estas actividades que estaban deterioradas y que mejoremos o multipliquemos los esfuerzos en aquellas que quizás no lo están, pero que esto nos ponga a cada uno de nosotros a golpear todas las veces que podamos por nuestro Salvador Jesús y, como dice el título de este devocional, a no bajar nuestro arco y a seguir disparando. Que tengan un bendecido día y muchas gracias por su tiempo.